máquinas en fila, desnudo totalmente. ¡A sus celdas! Con la piel quemada y medio ciego por el insecticida que te pone. Tu nombre es John Coffey. Sí, jefe. Como la bebida. Desde este momento, ustedes son propiedad de la Administración Penal de la Guayana Francesa. Volveré allí en la mañana, ahora necesito dormir. Jamás pensé que lo pusieran en el bote el primer día. Era solo una broma. Si se desobedecen las leyes de la sociedad, se va a prisión. Si se desobedecen las leyes de la prisión, se viene aquí, a Alcatraz. Van a registrar mi celda, Jimmy. Encontrarán mi manuscrito. Ese libro es lo único que tengo en esta prisión. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 19 de septiembre del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película en Hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden también tener a través de los podcasts que están en Feedburner, en iTunes y en Spotify. Y estos sonidos pertenecen al premio Nobel al gran Bob Dylan, una leyenda de la composición y de la cultura popular del siglo XX, especialmente en los Estados Unidos de América. Pues este hombre escribió esta rola, Hurricane, dedicada a el huracán Carter, ese hombre que pasó tantos años injustamente en prisión. Y esta rola nos viene bien porque nuestro Top 40 en este fin de semana está dedicado a esas películas cuya mayor parte de la historia transcurre en prisiones, en cárceles, en correccionales, en centros penitenciarios, y vamos a tener, por supuesto, como siempre aquí en De Película de Caracol Radio, diferentes puntos de vista, también diferentes nacionalidades, para ver esas historias que suceden ahí tras las rejas. Así que bienvenidos, nos vamos del 40 al 1 en este fin de semana con las películas acerca de historias en las cárceles, mientras escuchamos al gran Bob Dylan con Hurricane. Número 40. Apúrate, caga rápido. No puedo así. No me puedo agachar, no puedo cagar. ¿Qué querés que haga? Pero lo puedes aflojar un poco acá nomás. No tengo su autorización. Cago acá, mirá que te voy a cagar todo el baño. Cabo, hay un problema. No llega el excusado, no puede defecar. En la posición número 40 aparece una muy interesante producción de Uruguay del año 2018, presente en las plataformas de streaming, una película dirigida y escrita por Álvaro Brechner. Se trata de La Noche de los 12 años, una producción protagonizada por Antonio de la Torre, también el gran Chino Darín y César Troncoso. Y esta coproducción entre Uruguay, Argentina, España y Francia de Alcaravan Films nos mostraba una historia inspirada en hechos reales. Sucedió por allá en 1973, cuando el pequeño país de Uruguay se encontraba, pequeño por supuesto geográficamente hablando, se encontraba bajo una dictadura militar, y allí pues varias personas diferentes a la ideología de la dictadura son sacados de sus celdas en una operación militar, y la orden era bien precisa, pues no era para matarles, sino para volverlos locos, y cómo aislarlos durante 12 años, por eso se llama La Noche de los 12 años, y durante más de una década estas personas
estuvieron privadas de su libertad en celdas diminutas donde eran completamente vulnerados sus derechos humanos, y en ese punto y hora pues aparece la figura de un hombre que después llegó a ser presidente de Uruguay, el gran Pepe Mujica, una película que mostraba esas condiciones que se ejercen en la dictadura, y bajo este mando por parte de los militares pues se cometían todo tipo de atropellos, incluyendo varios de ellos en las cárceles, como nos muestra esta película del año 2018, nuestro lugar número 40, La noche de los 12 años. ¿Puede venir alguien? ¡Guardia! Número 39. Siéntese, 95763. Mi nombre es Brennick. Claro que lo es. Póngase cómodo. Ya lo estoy, señor. Creo que ya conoce a Abraham. Es el mejor de nuestros presos de confianza. Llegamos a la posición número 39 con una película que funcionó bien en la taquilla de Colombia en su época de 1992, titulada originalmente Fortress. Se presentó como Fortaleza Infernal, una cinta dirigida por Stuart Gordon, con el guión de Steve Feinberg. En el reparto estaba nada menos y nada más que Duncan Connor MacLeod, el escocés legendario, el gran Christopher Lambert, acompañado de Kurtwood Smith, que estuvo en una exitosa serie de televisión, y Lauren Loughlin. Y esta película de Villas Roadshow Pictures nos mostraba una historia de ciencia ficción, aunque se descacharon un poco en el tiempo porque la escenificaban en 2017. Pasó 2017 y no teníamos prisiones tan futuristas. Una poderosa corporación ha construido prácticamente una fortaleza de alta tecnología, de allí el título de la película Fortress, donde los privados de la libertad, incluyendo Brunick, el rol que escuchamos ahí a cargo de Christopher Lambert, pues entre otras cosas es una prisión donde a las personas ni siquiera se les permite soñar, y cuando sus sueños son placenteros pues intervienen las mentes de los reclusos. Además de esto, para evitar cualquier tipo de fuga, les inyectan un chip que de pasar cierto perímetro las personas estallan. Uno de ellos pues nos lo muestra explícitamente cuando tratan de fugarse, y allí aparece la figura de Christopher Lambert, que está tratando de alcanzar a su esposa, que ha sido puesta tras las rejas simplemente por estar embarazada, y en esa sociedad futurista pues no se permite más de un hijo por pareja. Una película con unos efectos especiales adecuados para los 90, nuestro lugar número 39 de 1992, Fortress, Fortaleza Infernal. Metí la pata, hombre. No podía más. Lo entiendo. Será mejor que andes con cuidado. Número 38. Todo pasó muy rapidito. Yo agarré la pulsera que estaba encima del mostrador. Salí afuera para ver mejor el precio, ¿sabes? Porque adentro había poca luz. Yo no veo muy bien. Entonces me han dicho que ya van varias veces que vos no ves bien. Claro, porque tengo un problema de chiquita, se me rompieron los anteojos, pero... Bueno, y este acento es inconfundible, pertenece a una cinta argentina de 1984 que tenía el guión y la dirección de Aníbal Di Salvo, la película Atrapadas de 1984, protagonizada por Leonor Benedetto en compañía de Betiana Blum y también Mirta Bushnelli. Y este drama carcelario mostraba el otro lado de la moneda, las mujeres en una prisión de estrecha vigilancia donde pues se da todo tipo de vejámenes, donde aparece una mafia de traficantes de drogas, de mujeres lesbianas que hacen de todo para introducir precisamente los alcaloides a la prisión, y ahí aparece Silvia, el rol a cargo de Leonor Benedetto, una mujer que llega tratando de adaptarse a este infierno y por supuesto empieza a ser perseguida por las mandamases de esta prisión, y cuando ella se niega pues va a tener nefastas consecuencias, por lo cual ella va a tratar de trazar un plan de fuga para en libertad tomar venganza de todo lo que le hicieron, incluyendo el asesinato de su pequeña hermana. Una película que muestra eso, muestra también que las mujeres están bajo difíciles condiciones y que se presentan mafias de lesbianas y también de tráfico de drogas. Una producción de 1984, Atrapadas, nuestro lugar 38 de la Argentina. Mira, acá tenemos una delegada que la elegimos entre todas. Ojo, está autorizada por la directora, ¿eh? Y además ella con las guardianas es como chanchos. Número 37.
Lo siento, no quería interrumpir. ¿Tú eres Jack Stone? Gracias por tu ayuda. ¿A qué te refieres? Olvídalo. Yo soy William. Y soy muy importante aquí. Cuando hay sangre que limpiar de los pisos, soy a quien llaman. Llegamos a la posición número 37 con estos sonidos en el español latino de un largometraje de los Estados Unidos de América de 2015, Riot. Se presentó en algunos países como Venganza en la prisión, una cinta con el guión y la realización de John Light, y en el reparto aparecía el gran Dolph Lundgren, el hombre que fue Ivan Drago en la película Rocky IV y también estuvo en The Expendables. Estaba también en este reparto de Riot Matthew Rhys. Y esta producción de Worldwide Productions mostraba la historia de Jack Stone, un hombre que pues hace un atraco, supuestamente está buscando el dinero, pero lo que quiere es ser capturado para ir a una cárcel donde habita Balan. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque este hombre es un capo ruso que desde la cárcel controla la propia ciudad. Tiene todo a su disposición, los prisioneros le sirven como esclavos, además de esto pues tiene un tráfico de mujeres, de drogas, de armas, de dinero, pero el plan del gran protagonista es simplemente irse a esa cárcel, ganarse la confianza de Balan, y todo esto para cobrar venganza, porque este hombre años atrás, Balan, asesinó a sangre fría a toda la familia de Jack, el protagonista. Una producción del año 2015 de 87 minutos de duración y de los Estados Unidos de América, nuestro lugar 37, Riot. ¡Sí! Esperen, yo me ocupo de aquí en más. Los necesitan en el pabellón B. Vamos, cariño. ¿La celda aislada no es para el otro lado? Cierra la boca. Número 36. La carrera tiene lugar en 3 fases durante 3 días. En los primeros 2 tratarán de deshacerse de ti y sacarte de la competencia. Tú solo preocúpate de llegar a la meta vivo. En el tercero cuenta la velocidad. El primero en llegar a la meta gana. Mañana vas a conocer a tu copiloto, Case. Llegamos a la posición número 36 con una película del año 2008, Death Race, o La Carrera de la Muerte, y esta producción de los Estados Unidos de América estaba dirigida por Paul W.S. Anderson, el mismo hombre de varias entregas de Resident Evil o El Huésped Maldito. En el reparto, el gran transportador Jason Statham, acompañado de Joan Allen, que aquí se manda un papel de supervillana como la directora de este centro penitenciario del futuro. También estaba Tyrese Gibson y el gran Ian McShane, el hombre de American Gods. Y esta producción de ciencia ficción y suspenso, y también con una especie de distopía histórica, pues mostraba la historia de un futuro próximo donde una penitenciaría se convierte en el lugar para que se desarrolle una carrera mortal sin reglas, donde los vehículos son diseñados de forma que se conviertan en verdaderas armas y donde los presos son capaces de todo. El que gane este torneo pues va a conseguir la libertad en la famosa Carrera de la Muerte, y allí aparece Jensen Ames, el rol a cargo de Jason Statham, que es un hombre duro de matar, podría decirse, y que tiene todo para convertirse en el hombre que va a cambiar las reglas en esa cárcel, pese a que todos van a estar en su contra y que van a tener una serie de atentados que van a poner en riesgo su vida. Una película interesante, pues no le fue bien con la crítica, pero por lo menos muestra otra visión de las prisiones, y aquí con una carrera muy al estilo de La Carrera Mortal con Arnold Schwarzenegger. Una producción del año 2008, Death Race, lugar 36. Asesinó a 3 de ellos. Técnicamente, el mejor conductor aquí, pero es un maldito infeliz. Señoras. Número 35. Nuestros perros olfatearon alcaloides en su equipaje. Tiene graves problemas. ¿Alcaloides? ¿Pero de qué está hablando? La señora Miles va a revisarla. Después iremos al centro. Yo no he hecho nada malo.
Es cierto, ella no ha hecho nada malo, pero es que le jugaron una celada. Estos son los sonidos en español latino de una película de 1982. Se conoció en Colombia como Jungla de Cemento, The Concrete Jungle, su título original, de 1982, con el guión de Alan Adler y la dirección de Tom DeSimone. Y esta cinta tenía en el reparto a Tracy Bregman, la gran protagonista, acompañada de una fascinante y hermosa chica Bond, Jill St. John. Y aquí la historia mostraba como un hombre pues le juega una mala pasada a su prometida, a su compañera sentimental, porque ella se iba de vacaciones, llevaba sus esquís para la nieve, pero él, ni corto ni perezoso, decidió introducir cocaína al interior de estos esquís, y ella, pues muy inocente, trata de pasar por el control portuario. Infortunadamente es descubierta, llevada a una cárcel de mujeres y empieza a vivir toda una pesadilla, porque la directora de esta cárcel, Jill St. John, en compañía de la villana de turno, pues tienen montada una completa mafia. Ella, por ser una mujer tan bella y tan inocente, tiene que ceder a los caprichos y a los deseos, so pena de lavar los baños y tener otro tipo de inconvenientes. Y allí, en ese punto y hora, pues ella va a tratar de sobrevivir en esta prisión y va a tratar de desenmascarar a esta directora, pues sin escrúpulos. Una película que funcionó bien en la taquilla colombiana. Claro que la presentaban en los teatros para mayores de 18 años, aunque a decir verdad, pues no es que muestren mucho y no es que sea una película con sexo explícito. Nuestro lugar número 35 de 1982, Jungla de Cemento. Aprendes mejor, te irá. Hola, amor. ¿Estás bien? No, tú pusiste los alcaloides. Un momento. Todo fue una confusión. Yo era el que llevaría los esquís. Número 34. I'm just sick and tired of hiding and waiting in here for so long. Listen, I will get on a cargo ship first thing in the morning, but you have to handle the rest of it over there for me. Do you understand? What? What do you mean I have to wait? 我他妈的我还要跟你说多少次？现在全部都扣在我头上，电视、报纸他妈的到处都是我的新闻。 Y en su idioma original llegamos a un largometraje del año 2017, una película de Corea del Sur, escrita y dirigida por Hyun Nak. Se trata de The Prison, La Prisión, de 125 minutos, en el reparto Han Seo-gyu y Kim Ra-won. Y esta producción en sus primeros minutos deja ver una especie de trampa que le hacen a un personaje, le aplican gran cantidad de drogas en su cuerpo. Cuando una mujer es testigo de este asesinato, pues también lleva las de perder, y esos dos cuerpos son encontrados después por las autoridades. Y allí un policía, un ex policía, pues cae en esa trampa también y llega a la cárcel por accidente. Allí, tras las rejas, va a descubrir que hay un preso que lleva a un sindicato del crimen, un hombre con todo el poder, tiene comprados a los guardias, trafica de todo, desde cigarrillos hasta estupefacientes, y por eso este ex policía, todavía con su código de honor, va a tratar de tener esta peligrosa empresa criminal al interior de la cárcel, y también va a tener una serie de combates para salvar su vida. Una película, podría decirse, entretenida apenas para pasar el rato, pero otra visión del tema de las cárceles, esta venida de Corea del Sur del año 2017, nuestro lugar número 34 de Prison, La Prisión. 이거는 시나리오에 없던 건데. 어떡하지? 뭘 어떡해? Número 33. ¿Para qué tú vas? Hey, gonna take care of some business. Negocio, ¿qué clase de negocio? Well, I gotta see my stockbroker. Hey, mami, no te apures, todo va bien. Okay, let's go, come on. ¿Para qué tú crees que tú vas? Out with Paco. You going to bed right now, that's where you going. No. Váyase a la cama, le digo. No, no es Sofía Vergara, porque esta es una película de 1983. En ese tiempo, pues estaba muy jovencita. Se trata de Bad Boys, Los Malos Muchachos, una cinta de Rick Rosenthal con el guión de Richard DiLello de 1983. En el reparto aparecían René Santoni, el gran Champagne, en uno de sus primeros papeles, y Clancy Brown, un actor que resulta siendo muy interesante porque ha participado en varios dramas carcelarios. Aquí era un convicto.
Y la historia mostraba ese problema delincuencial en los Estados Unidos de América cuando los jóvenes, algo que pasa también muy frecuentemente en un país como Colombia, que cometen delitos de adultos pero no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria, sino que sus casos no les da para pagar prisión con los mayores y por eso son llevados a correccionales. Y aquí el gran protagonista de la historia, Champagne, pues por estar metido en problemas con la ley, es un hombre que no encuentra su norte, es un hombre que quiere buscar la vía fácil, la válvula de escape, el dinero con base en las actividades ilícitas y termina encerrado en una cárcel o en una correccional de Chicago. Y cuando está tras las rejas se entera que uno de sus grandes enemigos, el villano de esta historia podría decirse Esai Morales, que fue ese famoso actor que interpretó al hermano de Richie Valens en La Bamba de 1987, pues viola sin piedad a su novia, a la novia del rol a cargo de Champagne. Cuando este hombre llega a prisión, pues se va a dar una especie de duelo para ver quién es el más machito, podría decirse, tras las rejas, y allí se va a mostrar también hasta qué punto estos centros penitenciarios, estas correccionales, pueden enderezar la vida de un adolescente que ha quebrantado la ley o por el contrario, si ya los convierten en una amenaza para la sociedad. Interesante y muy buena producción de Champagne de 1983, Bad Boys. Old lady's got a bad mouth. If she was my old lady... She's not, asshole. Oh, wow. You mean she didn't tell you about me and her, huh? Don't listen to that stupid... Número 32. Es la última vez. Retrocedan. ¡Maldito desgraciado! Cortos. Rottmeier. Emil Rottmeier. No tengo ganas de estrecharle la mano a nadie. Está bien. Tu nombre. El cuarto mosquetero. Llegamos a la posición número 32 con una película disponible en Netflix del año 2013. Su título original, Escape Plan, se presentó en varios países como Plan de Escape, una cinta de 2013 con la dirección de Michael Halbstrom, el guión de Jason Keller y en el reparto actores muy reconocidos como Amy Ryan, el gran Vinnie Jones, que alguna vez fue jugador de fútbol antes de volverse actor, Jim Caviezel, Vincent D'Onofrio, 50 Cent y nada menos y nada más que Sylvester Stallone, Sly, acompañado con Arnold Schwarzenegger. Estuvieron también en The Expendables y estuvieron juntos en esta película donde aparece el personaje de Ray Breslin, el rol a cargo de Sylvester Stallone, un hombre experto en seguridad carcelaria que se diseña unas prisiones avanzadas como del futuro. En esta en particular, pues las celdas no tienen barrotes, sino que son como cubículos con paredes transparentes, pero que son casi que inexpugnables. Y allí este hombre pues va a tener una paradoja de la vida, porque esa prisión que él mismo diseñó es de la que tiene que escapar, y allí en la cárcel conoce a George, el rol a cargo de Schwarzenegger, un tipo que por esa figura, al fin y al cabo es el Governator, se ha ganado el respeto de todos los presos por ser capaz de mantenerlos, podría decirse, en sus cabales, pese a las difíciles condiciones a las que son puestos todos estos hombres privados de la libertad. Y estos sujetos, tanto Breslin como el mismo George, van a tratar de diseñar ese plan de escape que le da el título a la película, nuestra posición número 32 de 2013, con Sly y con el Governator. Aquí nadie se manda solo, nos pagan para impedir que salte. Y no puedo dar una prueba de vida de un hombre muerto. Así que se te descontará el precio total de la propiedad. Número 31. MS-1, prisión de máxima seguridad. Están entrando al espacio aéreo. El sistema de defensa es automatizado. Utiliza energía solar y proveniente del oxígeno. Cuenta con cierre automático y armas de 100 milímetros fabricadas por Milan Aerospace. Sistema de armas y telemetría activado. ¿Qué están haciendo?
Algunas partes del MC-1 siguen en construcción y necesitan mantenimiento constante. Bueno, y qué mejor explicación acerca de las bondades que tiene esta prisión en el espacio, la MS-1, con la película, pues por supuesto estos sonidos en el español latino del año 2012, nuestra posición número 31, titulada originalmente Lockout, y en algunos países como MS-1 Máxima Seguridad, de Francia, con un reparto en su mayoría de actores de Hollywood. En la dirección estaba James Mother, también en el guión, y como protagonistas aparecía Peter Stormer, Guy Pearce, el hombre de Memento, y la hermosa, preciosa, única, inigualable, adorable, despampanante Maggie Grace, sí, la que fuera hija de Liam Neeson en Taken. Y esta producción pues muestra cómo esta prisión, que orbita 50 millas de la Tierra, está pues diseñada para agrupar a los 500 criminales más peligrosos del planeta. Y allí en una misión humanitaria aparece Emily Warnock, el rol a cargo de Maggie Grace, que es la hija nada menos y nada más del propio presidente de los Estados Unidos de América. Y preciso, la demora es que ella llegue y se sucede un motín. Desde ese instante aparece Snow, el rol a cargo de Guy Pearce, que tiene la misión, ha sido trasladado allí para salvar a la hija del presidente de los Estados Unidos de América. Una cinta de esas malas buenas que puede entretener y que le da una visión futurista y en el campo de la ciencia ficción a el tema de las cárceles. Del año 2012, Lockout o MS-1 Máxima Seguridad. Santo Dios. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. De reuniones. Tendré que ver esa sala ahora. Está bien. Una cosa, no permitimos armas en el sector de los prisioneros. Número 30. ¡Guardia! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué voy a hacer? ¡Una maldita llamada! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¡Malditos abran! Dios, sácame de aquí. ¡Yo ni siquiera tenía que estar aquí! Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli. Y avanzamos en este top 40 de largometrajes cuya historia sucede de una cárcel, de una correccional, de una prisión. Llegamos a nuestra posición número 30 con una película del año 2008, Felon. En algunos países se conoció como Criminal. En la dirección y en el guión estaba Rick Roman y como protagonistas Stephen Dorff, Val Kilmer y también Sam Shepard. Anne Harsher hacía parte de este reparto de Totally Entertainment, que mostraba también suspenso y muestra la historia de un hombre que tenía una familia cariñosa, tenía un futuro prometedor, todo avanzaba de la mejor forma en su vida, hasta que infortunadamente para White Porter llega ese punto de la historia donde accidentalmente mata a un ladrón que se coló por su casa, pese a que en su alegato inicial él decía que estaba en defensa propia. Pues esas celadas del destino hacen que este hombre termine en una prisión de máxima seguridad acusado de homicidio involuntario. Es condenado a 3 años y cuando llega a esa prisión cambia radicalmente, empezando por su fisonomía. Después de tener cabello se convierte en un hombre completamente rapado y allí va a tratar de sobrevivir porque las reglas de la prisión indican que es la ley del más fuerte. Parece una jungla de cemento, como el título de la película de la cual hablamos, y allí Wade va a sacar esa parte oscura para tratar de sobrevivir en medio de todos los vejámenes donde le van a hacer varios atentados a su vida. Una película del año 2008, nuestra posición número 30, Felon o Criminal. ¿Qué esperas, idiota? ¡Mátalo! Número 29. Vendrán por mí. ¿A dónde lo llevan? Absalom. ¿A dónde? Absalom. Los asesinos son reyes. Afilan sus dientes como navajas porque la piel humana es dura. Vuelan entre los árboles. ¿Dónde los llevo? Silencio.
Cállate. Llegamos a la posición número 29 y sí, terrorífico como se escucha en el español latino, una película de 1994 titulada originalmente No Escape y que se presentó en Colombia como Escape de Absalom, una cinta dirigida por Martin Campbell con el guión de Michael Galen y protagonizada por el gran Ray Liotta, el mismo hombre de Goodfellas o Buenos Muchachos, acompañado de Lance Henriksen y también Kevin Dillon. Y esta película de Savoy Pictures nos mostraba ciencia ficción, suspenso y también cárceles, pero esta podría denominarse de atípica. Todo sucede en el año 2022 cuando el capitán John Robbins es un hombre que está en otra prisión también casi que inexpugnable de máxima seguridad y allí pues tiene un inconveniente con el director de este penal porque es obligado a torturar a un compañero. Él pues le quita el arma a un guardia, amenaza de muerte al director y por eso es enviado a Absalom. Y así como lo describía uno de los protagonistas de esta historia, pues es una isla selvática donde los presos más peligrosos, más conflictivos son llevados y abandonados a su suerte. Y en esta jungla todo pareciera normal, un plan de supervivencia, pero no es así porque está poblada por una especie de caníbales, de tribu, de personas completamente desquiciadas que son primitivos, son salvajes y allí pues este hombre, además de tratar de encontrar la libertad, de sobrevivir, primero que todo, pues va a enfrentar a sus propios miedos, a sus fantasmas del pasado. Allí solo existe una salida para este hombre y esa es la que tendrá que buscar para escapar de Absalom, una producción que fue destrozada por la crítica, pero que muestra, insisto, otro punto de vista. Aquí una prisión, una isla convertida en una cárcel del demonio. De 1994, No Escape o Escape de Absalom, nuestro lugar número 29. El T-1 está sobre Absalom. Pide coordenadas de aterrizaje. Arrójenlo por el sector 4. Número 28. Hey, Jan. What's up, Sugar Plum? I met this guy today, shaved head, Earl Copen, you know what I'm talking about? Earl Copen? Sugar Plum, Earl Copen and I go all the way back. We were even cellmates together years ago. I'll tell you something I worry about Earl these days. I'm just worried that Peckerwood's just gonna burn his old ass out. Llegamos a la posición número 28 con una película del año 2000 muy interesante de los Estados Unidos de América en la dirección Steve Buscemi, el mismo actor que ha sido frecuente en las películas de Quentin Tarantino. En el guión estaba Edward Bunker. Se trata de la película Animal Factory, una producción que tenía en el reparto al gran Willem Dafoe, también Edward Furlong, el gran John Connor de Terminator 2 y Seymour Cassel. También estaba Mickey Rourke, esa voz que escuchábamos ahí de fondo, y el propio Steve Buscemi hizo uno de los papeles. También se me olvidaba uno muy importante que estaba en el reparto, Machete, Danny Trejo. Y esta cinta de Franchise Pictures mostraba la historia de Ron Decker, el rol a cargo de Edward Furlong, un hombre que por andar en el tráfico de droga y por tener una adolescencia un poco convulsionada es condenado a 2 años de cárcel por delitos por tráfico de estupefacientes. Como él ya es mayor de edad, es llevado a ese centro penitenciario donde se desarrolla la película y allí, después de presenciar una pelea que se presenta entre los negros, los afroamericanos y la raza blanca, muy común también en los dramas carcelarios, empieza a ver que su vida corre peligro y que no va a cumplir la pena porque va a terminar muerto. Afortunadamente para él aparece Earl Copen, el rol a cargo de Willem Dafoe, uno de estos presos que ya llevan mucho tiempo tras las rejas, que no tienen la aspiración de salir y que simplemente sobreviven y se convierten en los fieros al interior de una cárcel. Y esta es otra visión de los dramas carcelarios porque se muestra también esa protección que tienen ciertos convictos después de entrar a la cárcel y que son protegidos por los que ya llevan mucho tiempo allí. Una película del año 2000, nuestro lugar número 28, Animal Factory. Any trouble? What do you mean? Well, there are a lot of animals in here. Sexual deviants, inverts, who might try to pressure you. If they do, you need to come and speak with us. Número 27. Hello, Mr. Schachtner. You know how to play football? Yeah. Good.
Would you like to play football with us inmates? No. Llegamos a la posición número 27 y sí, en el año 2005 Adam Sandler, junto con toda su banda, hizo el remake de esta producción, incluyó al protagonista de la versión original. Y sí, nos vamos a 1974 con The Longest Yard, una película que tenía como gran protagonista al inconfundible y recientemente fallecido, bueno, ya lleva un tiempo fallecido, el señor Burt Reynolds, el mismo hombre de Boogie Nights que dijo detestar ese papel en esa maravillosa producción. También estaban en esta película Michael Conrad, James Hampton y, si ustedes recuerdan, una de las entregas de la Agente 007 en época de Roger Moore, pues aparecía el Gran Mandíbula destrozando los cables del teleférico en una ciudad de Brasil. Pues él aparece en esta producción y básicamente la historia muestra cómo un hombre termina llevado a una prisión. Allí empieza a tener una serie de altercados con los guardianes y también con el director de la cárcel, y para tratar de calmar los antojos del director de este penal, pues termina conformando un equipo de fútbol americano que tiene como gran rival a los guardias. Al principio, pues cuando este hombre empieza a reclutar a sus compañeros de celda y a sus compañeros de prisión, las cosas no le pintan muy bien hasta que él les dice: óigame, pero es que vamos a enfrentar a los guardias, ahí podemos desquitarnos de todo lo que nos hacen. Y allí empieza a construirse ese equipo de fútbol americano que al principio no tiene mucha técnica, pero que sí tiene mucha garra y sobre todo mano fuerte para enfrentar a los guardias. Insisto, el remake fue de 2005 con Adam Sandler. Bueno, nos vamos a la versión original, a la de 1974 con Burt Reynolds bajo la dirección de Robert Aldrich, la película The Longest Yard, nuestro lugar 27. Billy can hit the guards? Bet you'd like that, wouldn't you, Sonny? Número 26. Look, Gallagher, I know this drum's full of crackpots. One con's gonna buy his way out, another knows the governor's cousin. A third guy's even gonna float out in a homemade balloon. But I'm not buying any pipe dreams. It can be done. It's been done before, it'll be done again. Llegamos a la posición número 26 de nuestro conteo aquí en De Película de Caracol Radio, con un excelente largometraje de 1947 en blanco y negro de los Estados Unidos de América, Brute Force. Se presentó como Fuerza Bruta, una cinta dirigida por Jules Dassin, el mismo hombre de Corazón delator. En el reparto aparecía como gran protagonista Su Majestad Burt Lancaster, el mismo hombre del Gato Pardo, acompañado de Charles Bickford y Sam Levine. Y Universal Pictures nos mostró esta historia escenificada en una penitenciaría llamada Westgate. Al principio las cosas transcurren, podría decirse, dentro de la normalidad. Existe un respeto por parte de los convictos y también por parte de los guardias. Infortunadamente se presenta un episodio en uno de los talleres donde un hombre es rodeado, amenazado de muerte, hasta que termina triturado por una máquina potente, y en ese instante, a manera de retaliación, las autoridades carcelarias deciden quitarle todos los privilegios a los reclusos, que entre otras cosas ellos podían ver películas, tenían más raciones de comida, pero de ahí en adelante los someten a unas constantes torturas y vejaciones, también pues al hacinamiento, y por eso Joe Collins, el rol a cargo de Burt Lancaster, decide junto con sus compañeros de celda tratar de organizar un plan de fuga. Pero a diferencia de otros largometrajes, en Fuerza Bruta, de ahí el título, no se traza un plan para que escapen unos pocos, sino que se forma casi que un motín donde se presentará un derramamiento de sangre. Una muy buena película de 1947, nuestro lugar número 26, Brute Force, Fuerza Bruta, con el gran Burt Lancaster. Watch your language, my unromantic friend. You're speaking of a lady. It's enough to give somebody the creep. Número 25. They just cost you your mail and your visiting privileges for 6 months. Cap Horton, let's get them searched and processed before the next group gets here. Hollis, move them out. Collins of 2, silently. Collins of 2, help me, right here. Coming up. Get it, baby. You two just bought yourselves 6 months in the hole. Get him off the yard! Avanzamos en De Película de Caracol Radio, llegamos a la posición número 25 y seguimos dándole diferentes puntos de vista a los dramas carcelarios, a las películas cuya acción, cuyas historias suceden al interior de una prisión. Llegamos a 1987 con una película que funcionó muy bien en la taquilla nacional en los maravillosos años 80. Esta producción se tituló como Prisión
o también 10.000 voltios de terror, una película dirigida por Renée Harlin, inspirada en la historia de Irving Yablans y que tenía en el reparto a Viggo Mortensen, al Montaraz, al Rey de Gondor, acompañado de la hermosa Chelsea Field, un símbolo sexual de los años 80 que estuvo en Harley Davidson and Marlboro Man. En esta película también estaba Lincoln Kilpatrick y esta producción pues mezclaba terror, ese otro punto de vista, porque aparece la historia de Charlie Forsyth, un hombre que supuestamente fue ejecutado en la silla eléctrica 25 años atrás. Desde ese punto pues supuestamente esa prisión de Creedmoor es abandonada ya cuando está creciendo la maleza, cuando todas las celdas, los barrotes están oxidados, deciden reabrirla. Pero lo que no contaba ni el director de la prisión, que lo escuchábamos dando ese enérgico discurso en nuestros sonidos en el idioma original, es que esa prisión iba a ser poseída por el espíritu vengativo de Charlie Forsyth, que ha regresado 25 años después para hacerle la vida imposible al director de la prisión de Creedmoor, y allí, entre otras cosas, pues se va a cargar a varios de los prisioneros en una película algo gore, algo del cine slasher. Nuestro lugar número 25 de 1987, Prisión, 10.000 voltios de terror. French, 6. Young, Balky, 21. Sandor, 20. Número 24. A los 2 minutos con 13 segundos del primer round, Rubin Huracán Carter derrota al campeón peso welter del mundo, Emil Griffith. ¡Vengan! ¡Que sacan la llave! ¿Qué esperas? ¡Ya basta! ¿Quién va primero? ¡Relájate, Carter! ¡No sabe qué! ¿Qué esperas? ¡No voy a matar! ¡Todo el mundo atrás! ¡No se acerquen! ¡Vengan aquí! ¡Atrás! ¡Algo, Jimmy! ¡Diles qué pasa! Llegamos a la posición número 24 con una muy buena producción para reflexionar acerca de las injusticias de la vida y de esos avatares del destino. Llegamos a 1999 con un largometraje del gran Norman Jewison, la película de Hurricane, la historia del huracán Carter. En el reparto aparecían Deborah Kara Unger, la mujer que estuvo en The Game, con Michael Douglas. También aparecía John Hannah y el gran protagonista de esta historia, Denzel Washington, ganador del premio Oscar de la Academia. Universal Pictures nos llevó este drama carcelario que abarcaba 2 décadas, los 60 y los 70, y mostraba la historia de Rubin Hurricane Carter. Ya con Jorge Morales, aquí en De Película de Caracol Radio, habíamos hablado de este largometraje porque lo incluimos en las producciones acerca del mundo del boxeo y también acerca de la violencia racial que se genera en los Estados Unidos de América. Y aquí pues la historia muestra a un hombre que simplemente por sospecha, él salía del combate, de los sonidos que teníamos de fondo en el español latino, cuando se coronaba como campeón. Allí iba en compañía de otro afroamericano y simplemente por estar en el sitio equivocado, por conducir un vehículo blanco, así de sencillo, pues las autoridades lo convirtieron en el principal sospechoso, fue llevado a juicio y allí empieza su verdadera pesadilla, porque es puesto tras las rejas injustamente en junio de 1966, acusado de triple asesinato de unas personas en un bar de New Jersey, un juicio completamente lleno de errores que afrenta contra las normas de la justicia. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas y allí, para no caer en los terrenos de la locura, empieza a realizar la autobiografía en la cual está inspirada esta película, y allí también empieza a movilizar los sentimientos de varias personas, incluyendo un joven que se convierte en su confidente, en su mejor amigo, y pasarían muchísimos años para que este hombre viera la luz de la verdad y alcanzara ese estatus de inocente después de haber sido acusado injustamente. Una producción muy interesante. Escuchábamos al principio de nuestro programa a Bob Dylan interpretando la canción de Hurricane, que sirvió de banda sonora para esta película, la historia del huracán Carter de 1999, nuestro lugar número 24. ¿John, has bebido? No. Muy bien, relájate, yo me hago cargo. Su licencia y registro. Estaba abajo del volante. ¿Qué sucede? Hola, huracán, no sabía que eras tú. Número 23. Abran la 210. De pie, Leone. De pie. ¿Qué quiere? Llévenselo. ¿Qué están haciendo? Será transferido. ¿Transferido a dónde?
Dios santo! ¡Esto no es necesario! Claro, oficial. El prisionero está bajo mi custodia. ¿Dónde me van a conseguir? ¿Por qué? ¡Cállate! Llegamos a la posición número 23 con una buena película. Sí, le fue mal con la crítica, pero es muy entretenida, del año 1989, su título original Lock Up, pero se presentó en Colombia como Condena Brutal, en otros países como Encerrado, una producción de John Flynn, protagonizada por el gran Donald Sutherland. También estaba John Amos, que aquí oficiaba como uno de esos guardianes despiadados, y Sylvester Stallone, Sly, segunda película que tenemos de Stallone tras las rejas, en esta producción donde él interpretaba a Frank Leone, un hombre que está ya a punto de cumplir su condena de reclusión por un delito apenas menor, pero este hombre, a punto de ser liberado, pues es trasladado, como escuchamos ahí de fondo, porque Warden, el hombre que se hace cargo de la prisión, pues dice que a este hombre lo tienen que reasignar, lo tienen que llevar a la cárcel del cual él se va a convertir en el director, y todo esto porque Leone en el pasado había hecho unas acusaciones muy graves acerca de los tratos que había tenido este hombre sobre el manejo de los prisioneros y sobre todo los atropellos que cometían, que incluso violaban los derechos fundamentales. Y en ese punto y hora, para Frank Leone se convierte en una completa pesadilla y no tendrá otra vía que alcanzar la libertad utilizando todos los métodos, incluyendo llevarse por delante a los guardias y a ese director. Una película de 1989, en nuestro lugar número 23, Condena Brutal, con Sylvester Stallone. Bienvenido a Gateway, Leone. ¿Drumgold? Señor Drumgold, convicto. Capitán. ¡Móvanlo! Número 22. ¿Oba? ¡Papá! ¡Oba! Baba geldim canım, baba geldim. Memo'nun yavrusu. Arribamos a la posición número 22 con una película que tuvo mucha relevancia en este año en las plataformas de streaming. Esta pertenece a Netflix, una película que ha tenido también otra serie de versiones, incluyendo una surcoreana. Llegamos al lugar número 22 con Milagro en la celda 7. Aquí esta producción estaba a cargo de los turcos y aparecía ese personaje central, Ova, que era la hija de un hombre que tenía problemas mentales, tenía pues una serie de comportamientos debido pues a su deficiencia intelectual. Y esta cinta de Turquía del año 2019 mostraba la historia bajo la dirección de Mehmet Haddad Öztekin, y aquí esta película pues resultó siendo bien interesante porque incluso le cambiaron el final con respecto a las otras versiones, la convirtieron en una historia más rosa, y todo sucede en el momento en que un hombre pues se obsesiona con una pequeña maletica que su hija quiere, no tiene los recursos para comprársela, pero trabaja fuertemente, empieza a vender cosas en una feria en el pueblo. Cuando por fin tiene el dinero para comprar esa maletica, infortunadamente para él ya ha sido vendida, se la vendieron a la hija de un capitán, de un hombre de las autoridades de la ley. Él pues se obsesiona tanto con esa maletica que persigue a la niña, ella pierde la vida en un accidente, él es acusado de asesinato, es llevado a una prisión, sentenciado a muerte, y allí le llevan a su pequeña hija, y pues de ahí en adelante viene esta historia que, insisto, pues le cambiaron el final para no hacerla tan trágica. Una película muy muy reconocida en las plataformas de streaming y que funcionó muy bien para el público en Colombia. Nuestro lugar número 22 del año 2019, Milagro en la celda 7. Allah korusun. Nereye gider bu kız? Ova, yavrum. Número 21. Buenos días, tropa. A partir de hoy, todos los procesados por las fiscalías militares, bajo la ley antiterrorista y de seguridad interior del Estado, quedarán agrupados en la galería 7 y 8. ¿Formación de seguridad?
Llegamos a la posición número 21 de nuestro Top 40 sobre películas de cárceles, con una producción que viene bien por estas fechas, porque hace poco se conmemoró el inicio de la dictadura en Chile en 1973, cuando los militares se tomaron el Palacio de la Moneda y asesinaron al presidente Salvador Allende. Y llegamos a 2019 con una cinta chilena, Pacto de Fuga, presente actualmente en la plataforma de Amazon Prime, una cinta escrita y dirigida por David Albala, que antes de dedicarse a la realización cinematográfica fue periodista. En el reparto están Benjamín Vicuña, Amparo Noguera y Patricio Contreras, y la historia está inspirada en hechos reales donde varios presos políticos que profesaban una ideología diferente al régimen de Augusto Pinochet fueron llevados a una prisión, supuestamente para tenerlos allí, para que no representaran un peligro para la dictadura, y en ese punto estos hombres empiezan a planear una fuga que tenía como propósito cavar un túnel de más de 80 metros de largo. En esa gesta, pues estos hombres escondieron más de 50 toneladas de tierra dentro del penal, empezaron a planear todo lo que iba a hacer ese plan de escape, y varios de ellos consiguieron la anhelada libertad, contaron sus historias y fueron grandes críticos de esa dictadura que marcó a Chile a lo largo de 17 años. Una película muy interesante, insisto, presente en el streaming en Amazon Prime del año 2020, Pacto de Fuga de Chile. Elegiste la 51. Era la 50. Llaman diagonal. A ustedes les tocó asegurar una... Y llegamos al final de esta primera parte del Top 40 de películas sobre cárceles, sobre prisiones, sobre correccionales. Mañana domingo, por supuesto, estaremos aquí en De Película de Caracol Radio de 4 a 5 de la mañana, donde iremos del 20 al 1 en este top. Así que nos encontramos mañana. ¿Cuántos años son para aprender a ser ingeniero? ¿5? ¿7 años?